Vamos a empezar entonces, chicos. Isa, avísame cuando se vea mi pantalla, porfa. Ok. Ahora. Muchas gracias. Ya, chicos, silenciamos entonces micrófonos ahora y vamos a poner atención. Hoy día nos corresponde nuestra clase número 33 de la asignatura de Historia y Geografía, ¿ya? Correspondiente al día jueves 20 de agosto, y hoy día el objetivo va a ser distinguir los distintos aportes que provienen de los pueblos originarios y que nos aportan a nuestra sociedad, ¿ya? Palabras de los pueblos originarios que han aportado, ¿cierto? Alimentos, tradiciones, costumbres, todo eso vamos a ver. Hoy vamos a iniciar una nueva unidad y esta unidad se llama Chile, una mezcla de culturas. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Hoy día vamos a comenzar de a poquitito, pero durante toda esta unidad vamos a aprender estos 4 grandes temas. ¿Qué nos dejaron los pueblos originarios? Ese es un gran tema que vamos a ir conociendo durante esta unidad, que Chile es un país mestizo, lo que han aportado los inmigrantes y por qué tenemos que respetar a los demás. ¿Ya? Y esta unidad tiene que ver con estas imágenes. Comida, ¿cierto? Vestimentas, costumbres, tradiciones, tiene que ver con todo esto que aparece aquí en las imágenes. Hoy día vamos a hablar sobre esto. ¿Qué nos dejaron los pueblos originarios? Recuerden que hoy día corresponde clase completa. Ya, por lo tanto, vamos a ver los contenidos hoy y luego vamos a hacer la actividad conectados para poder ir trabajando todos juntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dejaron los pueblos originarios? Vamos a observar muy atentamente las palabras que van a ir apareciendo en la pantalla. Aconcagua, Cahuín, Chala, Curicó, Guagua, Lampa, Manquehue, Guata, Maña, Pichintún, Temuco y Pololo. Todas estas palabras, yo me imagino que en más de alguna oportunidad ustedes han escuchado o han nombrado alguna. En la familia, ¿cierto? Las mamás, ustedes mismos, en los amigos, con los compañeros, en algún momento han escuchado o han mencionado alguna de estas palabras. Y estas palabras, Miss, dígame, mi mamá fue a Curicó. ¿sí? Mi papá fue a Temuco y a Curicó. Súper. Entonces necesito que pongan mucha atención con estas palabras que ya han escuchado y que saben más o menos lo que son, ¿cierto? Todas estas palabras tienen que ver con la respuesta a la pregunta que aparece acá. ¿Qué nos dejaron los pueblos originarios? Vamos a avanzar. Acuérdense de las palabras. Alimentos. Tenemos por una parte, ¿cierto? El maíz, que muchos de nosotros los hemos comido, ¿cierto? Tenemos el maíz entonces. Tenemos también los porotos, tenemos el zapallo, la quinoa, la papa y el ají. ¿Más de alguno de ustedes ha probado estos alimentos o los ha visto en algún lugar? ¿Haz de alguno de estos alimentos? Vamos a ver los significados de las palabras anteriores. Fíjense bien, Aconcagua, como dijimos que tiene que ver con los pueblos originarios, es una palabra que está escrita en quechua y significa centinela de piedra. Y en aymara significa monte nevado. La palabra cahuín es una palabra que tiene origen mapuche, viene de los mapuches. ¿Y qué significa? Significa que hay un enredo
o hay un alboroto. La chala, que muchos de nosotros ocupamos esta palabra, es de origen aymara y lo que significa, según el origen, ¿cierto? Significa corbata ancha. Imagínense. Curicó es de origen mapuche también y significa negras aguas. Guagua también es una palabra mapuche y el significado es bebé. Y en quechua significa niño. Guata, mapuche, y el significado es estómago. La palabra lampa es de origen quechua y lo que significa pala de minera. La palabra manquehue es de origen mapuche y significa lugar de cóndores. Maña es aymara y significa astucia. Pichintún, voz de origen mapuche y quiere decir poco. La palabra pololo es una palabra que también viene de los mapuches, ¿cierto? Y proviene de la palabra piulú, significa mosca. También se refiere al insecto, que es conocido como San Juan. Y Temuco es de origen mapuche y significa agua del Tema. Fíjense, vienen los significados de todas estas palabras y asócienlas a los significados que ustedes les han dado a estas palabras. Porque hoy día la actividad tiene que ver con eso, con los significados de estas palabras. De acuerdo a lo que yo les leí, las primeras palabras que mencionamos y sus significados, ¿creen ustedes que todas esas palabras significan hoy en día lo mismo que su origen? ¿Mantienen su significado realmente? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer hoy día? Porque aquí hay varias preguntas, pero que es una actividad en general que va a abarcar todas estas preguntas. Van a tener que, primero, obviamente, contestar la primera pregunta, ¿qué significan estas palabras hoy? Que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y si es que mantienen ellas todavía su significado, pero lo que van a tener que hacer es dibujar o escribir el significado que tienen hoy. Estas dos preguntas tienen que ver con esto que aparece acá. Fíjense muy bien lo que yo voy a explicar. En su cuaderno, ustedes van a tener que escribir cada una de las palabras que aparecen acá. Aconcagua, Cahuín, las 12 palabras que aparecen acá, y van a tener que formular, ¿cierto?, una especie de diccionario. Por ejemplo, dijimos que chala era una palabra de origen aymara y que significa corbata ancha, pero acá también se colocó lo que significa en la actualidad. Hoy en día, la palabra chala nosotros la asociamos a zapatos, a las sandalias. Y lo que ustedes van a tener que hacer entonces es colocar lo que significaba, lo que significa en la actualidad y dibujar lo que significa en la actualidad. En la actualidad son sandalias, por lo tanto lo que voy a hacer es dibujar unas sandalias. Entonces, ustedes van a ir, por ejemplo, a la palabra Aconcagua. Van a ver cuál es su significado, van a escribir en su cuaderno que significa centinela de piedra, ¿cierto? Pero después van a asociarlo con el significado que tiene hoy día y van a hacer el dibujo, ¿ya? Eso tienen que hacer con la 1 y la 2, tienen mucha relación, no van por separado. Estas dos van juntitas porque tienen que hacer este tipo de diccionario en su cuaderno y asociarla con el dibujo. Y la número 3, ¿qué comidas se pueden preparar con estos alimentos? Que tiene que ver con esta parte de la clase. Con el maíz, el poroto, el zapallo, quinoa, papa, ají. ¿Qué comidas se podrían preparar con todos estos alimentos? Los nombran. Y luego, ¿cuál de esas comidas que mencionaron es tu favorita?
Es decir, la primera actividad tiene que ver con la 1 y la 2 y la segunda actividad tiene que ver con la pregunta 3 y 4. La 3 y 4 es breve. La que es un poco más extensa es la 1 y la 2 porque tienen que crear este tipo de diccionario con las palabras que han aportado los pueblos originarios. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer hoy día. Aquí en el PPT que aparece en Classroom están los significados, no hay que buscarlos, solamente hay que tomarlos de aquí, ¿cierto? Y realizar su propio diccionario y agregar lo que significan estas palabras hoy en día con su dibujo. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok, entonces, Sí. dígame, ¿Cuántas palabras? son 12 palabras. Son 12 palabras. 12. ¿Ya? Gracias, Entonces, ustedes de manera ordenada en su cuaderno van a ir trabajando cada una de estas palabras. Recuerden que de manera ordenada quiere decir que de una palabra a otra, cuando ya tengan lista la primera, tiene que haber un espacio entre los cuadraditos para poder escribir la otra. Porque si no, cuando vayamos a revisar, ¿cierto? Vamos a ver todo escrito ahí, todo junto y no nos vamos a entender. Entonces yo hago la primera palabra, por ejemplo, chala, escribo el significado que tenía, luego lo que significa hoy en día, su dibujo, y cuando termino esa, me salto más o menos 4 cuadraditos para poder continuar con la otra palabra, ¿ya? Que sea de manera ordenada, ¿ok? Si alguien tiene duda, recuerden que vamos a estar la clase completa, así que vamos a ir